buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 2 de marzo de 2026. Según la información que ha facilitado hace pocos minutos la Media Luna, que es la Cruz Roja, en los países árabes, como saben, de momento el número de muertos como consecuencia del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ya arroja un saldo aproximado de 600 personas. Y ya se nos avisa que, naturalmente, ese número va a seguir creciendo porque el conflicto se va extendiendo poco a poco conforme pasan las horas. Todo empezó el sábado, esto ya lo saben, de manera inesperada, cuando estos dos países, Estados Unidos e Israel, deciden atacar en una operación relámpago y además muy bien preparada las instalaciones nucleares, sobre todo de Irán. No solo las instalaciones nucleares, porque ya sabemos que también ha habido víctimas civiles. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de saber qué podemos esperar durante las próximas horas. Y esto es de lo que vamos a tratar de hablar. Lo haremos, ya lo digo, con mucho más detenimiento a partir de las 4:30 de la tarde, cuando podamos ceñirnos en los detalles, porque yo creo que además se agradecerá mucho que seamos capaces de explicar el porqué de este conflicto bélico, qué es lo que lo origina, cuáles son las verdaderas intenciones de los países que están atacando, de aquellos países que ven con simpatía la actitud de Estados Unidos y de Israel, y de aquellos países, como por ejemplo el nuestro, que no lo ven con ninguna simpatía, porque España se está desmarcando del resto de los países del concierto europeo y está diciendo que no piensa mover un dedo a favor de la logística que está utilizando Estados Unidos para sus ataques a Irán. Bueno, de todo eso hablaremos, insisto, con más detenimiento a las 4:30, pero ahora de lo que se trata es que tengan ustedes una visión de conjunto de cómo está la última hora. Verónica Jorro. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de explicar en rueda de prensa el ataque a Irán y dice que responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenían sus ambiciones nucleares. Y es que el régimen iraní ha acusado a Washington de usar las negociaciones como un engaño para preparar sus ataques. Además, el general estadounidense Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha explicado que llevará tiempo lograr los objetivos militares de Estados Unidos en Irán y que se esperan más bajas estadounidenses. Primero, para ser claros, como dijo el secretario, esta no es una operación de una sola noche. Los objetivos militares que se le han asignado al SETCOM y a la Fuerza Conjunta tomarán algún tiempo para lograrse y en algunos casos será un trabajo difícil y crudo. Esperamos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas de Estados Unidos, pero como dijo el secretario, estas son operaciones de combate de gran envergadura. Mientras tanto, 2 drones que se dirigían a una base británica en Chipre, que alberga personal militar y civil, han sido interceptados. Sin embargo, el gobierno británico acaba de asegurar que no está en guerra, a pesar de haber afirmado que permitiría a Estados Unidos utilizar bases británicas durante su guerra con Irán. Por otro lado, el ejército de Israel asegura haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen iraní, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa. Además, el ejército israelí también ha informado de que ha acabado con el jefe de la inteligencia del grupo terrorista de Hezbollah en un ataque la pasada noche en Beirut, y por cierto que el gobierno libanés ha anunciado la prohibición total de toda actividad de Hezbollah y le exige también que entregue por completo sus armas. Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pide estar preparados para las consecuencias. Desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias derivadas de estos recientes acontecimientos. Desde Arabia Saudí, su Ministerio de Defensa ha informado de que ha derribado 5 drones cerca de la base aérea Príncipe Sultán, situada en el este del país. No ha hecho referencia a la autoría de estos lanzamientos, aunque en los últimos días Irán ha atacado objetivos saudíes, y Qatar alerta de que Irán tendrá que pagar el precio de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Bueno, escuchábamos hace un instante en esta crónica de Verónica Jorro las declaraciones de Ursula von der Leyen. Es verdad, no hace falta que lo expliquemos, que la Unión Europea no tiene una política exterior común. Y por eso cada país, ante conflictos de esta naturaleza, toma posiciones que muchas veces no es que estén lejanas, es que son casi antitéticas. Es lo que está ocurriendo en el caso de algunos países como por ejemplo Alemania o como por ejemplo Francia y España. Digo Alemania y Francia porque son los dos países que más se han significado en las últimas horas, diciendo que ellos quieren ayudar en todo lo posible
a esta ofensiva que están coprotagonizando Estados Unidos e Israel. El Reino Unido, también nos lo contaba Verónica Jorro ahora mismo, tiene una posición un tanto más confusa, porque por una parte dice que se pueden utilizar sus bases, por otra parte quiere aclarar que no quiere tampoco entrar en guerra de una manera activa. Pero bueno, nos interesa mucho fijarnos en la posición de nuestro país y en las consecuencias que esa posición puede traer. De momento lo que sabemos es que, aunque no todos se lo creen, el Gobierno ha dicho que no se pueden utilizar las bases militares españolas para que reposten los aviones norteamericanos. Y a partir de ahí, muchas consecuencias. Verónica Jorro. El objetivo de Estados Unidos es la reubicación de los medios aéreos que pudieran dar apoyo logístico al conflicto, algo que no puede realizarse desde España ante la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de que usen las bases de Rota y Morón. A primera hora de la mañana, en una entrevista en Telecinco, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que se negaba a Estados Unidos el uso de estas bases militares. No se están utilizando las bases españolas para esta operación y no se van a usar las bases españolas para nada que no esté en el convenio con Estados Unidos, ni para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas. Sobre eso quiero ser taxativo y claro. Por cierto, que Álvarez ha llamado a consultas al embajador iraní en España, a Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones injustificadas, ha dicho, de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen inmediatamente. Unas horas antes, Reza Zabib ofrecía una rueda de prensa donde ha avisado de que cualquier localización usada en la agresión contra Irán será considerada, ha dicho, un objetivo legítimo. Pero la regla general para nosotros es que responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea. Aunque eso sí, ha indicado que este aviso no es específico para España, pero ha insistido en que una agresión ilegal y no provocada está prohibida por la Carta de Naciones Unidas, por lo que todos los actores, dice, están llamados a actuar con moderación. Bueno, ven ustedes que España, efectivamente, por la vía de los hechos, ha dicho la prueba más evidente de que no quiero tomar parte en este conflicto, que no quiero que me confundan ni con Israel ni con Estados Unidos, es que no dejo utilizar mis bases. Lo ha dicho por la mañana, nos lo contaba Verónica Jorro, el ministro de Exteriores, aunque algunos actores de la vida política de la izquierda, Podemos sobre todo, no se lo cree. Fíjense ustedes, a pesar de las declaraciones del ministro de Exteriores, lo que ha declarado esta mañana la señora Belarra. De confirmarse lo que han publicado algunos medios de comunicación, que la base de Rota ha sido un centro logístico clave para esta intervención militar ilegal, el presidente Sánchez no solo nos está poniendo en riesgo, sino que nos está convirtiendo en un objetivo de guerra. Yo creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, porque el presidente Sánchez habla de paz, pero hace la guerra. Bueno, después de estas declaraciones ha tenido que salir María Jesús Montero para volver a insistir en lo que ya había dicho con carácter previo el ministro de Asuntos Exteriores. La vicepresidenta del Gobierno vuelve a reiterar que las bases españolas no están siendo utilizadas. Sí quiero mandar un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases. En ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo. ¿Y cómo hay que interpretar esta pasividad en este conflicto concreto de nuestro país? Bueno, María Jesús Montero también ha querido dejar muy claro que el hecho de no dejar utilizar las bases españolas no significa que España simpatice con el régimen iraní. Saben ustedes que nosotros no compartimos el régimen iraní, pero igualmente decimos que desde luego la solución a los problemas internacionales se tiene que producir en los organismos multilaterales y por la vía diplomática. Bueno, y en este caso concreto tiene también el apoyo del socio del gobierno. Ya saben que tenemos un gobierno de coalición, que hay Partido Socialista y que hay Sumar en la mesa del Consejo de Ministros, y Yolanda Díaz, que es la cabeza visible de la parte de Sumar, también ha querido dejar claro que están radicalmente en contra de esta acción armada protagonizada por Israel y por Estados Unidos. Hoy en el mundo, Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad. Lo son. Una guerra ilegal y bombardeos que están matando a civiles en el pueblo iraní no es la respuesta que necesitamos. No la es. Resumen del resumen, la izquierda en contra. Y la derecha, el bloque de la derecha, tiene una posición completamente contraria. Y tanto el Partido Popular como Vox, los dos, hoy han dejado claro que naturalmente que se alinean con Estados Unidos y con los países europeos que están dispuestos a ayudar a Estados Unidos y a Israel.
Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP respalda la actuación de Estados Unidos e Israel en Irán. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado una carta defendiendo su alineamiento con las democracias liberales que ha ratificado la vicesecretaria Carmen Fúnez en rueda de prensa esta mañana desde Génova. Y desde luego tenemos muy claro que no vamos a estar nunca con un régimen que ha pisoteado la dignidad de las mujeres, que han cerrado a las mujeres bajo un burka y que en las últimas manifestaciones de la oposición mataron a más de 38.000 personas. Mataron a más de 38.000 personas. Por lo tanto, nuestro posicionamiento está claro, siempre con las democracias liberales y nunca con el terror. También Vox respalda la operación que ha acabado con el líder del régimen de terror de los ayatolás. Escuchamos a Santiago Abascal. El régimen iraní y el régimen de Venezuela han estado detrás de la financiación de la extrema izquierda en España durante los últimos 15 años. Y por eso Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y también el mejor amigo que ha tenido Maduro. Y por eso Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para la seguridad de los españoles. Fuentes del PP critican que el Gobierno, como en todo lo que tiene que ver con la política internacional o asuntos de Estado, no se haya puesto en contacto con ellos para informarles de lo ocurrido. Bueno, les repito que a partir de las 4:30 tenemos la oportunidad de hablar con expertos que nos expliquen qué es lo que hay detrás de esta situación que es tan preocupante y que además va a durar durante el tiempo. Ya nos lo ha contado Maite Loureiro. Las autoridades norteamericanas, empezando por el propio Donald Trump, han dicho que aunque no será un conflicto que se alargue eternamente, sí que va a durar semanas y que por lo tanto el número de víctimas seguirá creciendo durante este tiempo. Si miramos a lo que ha ocurrido hoy en el panorama informativo de nuestro país, nos vamos a encontrar con un hecho especialmente relevante, que es la comparecencia del expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante la comisión del Senado, que está tratando de averiguar hasta qué punto Zapatero participó en las gestiones del rescate de la agencia de la compañía aérea Plus Ultra. Saben ustedes que se han publicado durante las últimas semanas muchas informaciones que, en fin, colocaban a Zapatero ante una situación complicada. Bueno, Zapatero, por ir directamente al grano y no enrollarme mucho, que vamos mal de tiempo, lo que ha dicho es que todas esas informaciones que le implican en lo que es el rescate de esa compañía son falsedades. Todo lo que se han dicho son falsedades, enormes falsedades. ¿Quieren ustedes más detalles? Escuchen. No, yo no sabía nada de la compañía. Nunca para Plus Ultra. Ah, no, entonces nunca en mi vida. En mi vida, ninguna relación, cero. ¿Para quién era el informe? Entonces, no especule porque... ¿Para quién era el informe? Para análisis relevante. Pero a través de análisis relevante, ¿para quién? ¿El destinatario final? Análisis relevante. No, Plus Ultra, señor Zapatero, Plus Ultra. Relevante. No mienten esa comisión. Bueno, saben ustedes que análisis relevante, lo digo para que no estén ustedes también en el sobreentendido, es la empresa que en 2020 contrata Plus Ultra como asesoría externa en un momento en el que está con la soga al cuello. Y que el único, contrato de asesor que contrata análisis relevante es el de Zapatero. Y por lo tanto, Zapatero es el asesor del asesor, digámoslo así para entendernos. Bueno, cuando ya era evidente que Zapatero había estado cobrando de esta empresa, Análisis Relevante, le han dicho, ¿cuánto ha cobrado usted? Porque se había llegado a publicar que podía ser hasta 500.000 euros. Él ha dicho, no, hombre, no, 500.000 euros no, he cobrado, sí, pero otra cantidad distinta. ¿Es verdad que ha cobrado 500.000 euros, ha facturado de esta empresa Análisis Relevante usted 500.000 euros? No podría decir con exactitud, más o menos, pero 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. 70.000 euros brutos de media al año. Eso es lo que percibía él. Pero luego también Análisis Relevante pagaba a una empresa de sus hijas. Esto lo ha tenido que reconocer. ¿Y por qué Análisis Relevante contrata a la empresa de marketing de las hijas de Zapatero? Porque se lo pide Zapatero al jefe de la empresa Análisis Relevante. Y esto no es una conjetura, él lo ha tenido que confesar. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de análisis relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Wondefa, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí. O sea que esos 70.000 euros que él confesaba va a añadir lo que cobró la empresa de sus hijas. Todo se queda en familia. Bueno, la cuestión fundamental, de todas maneras, ya se lo he dicho al principio, es que él niega absolutamente que participara en ninguna gestión concreta y menos remunerada que tuviera como objetivo final el rescate de Plus Ultra.
le han preguntado, oiga, pero es que en un momento determinado Ábalos dijo que se reunió con usted y que usted se interesó por el rescate de Plus Ultra. Y entonces, ¿qué ha dicho Zapatero? Esto. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. Es más, la única vez que siendo ministro he estado con el señor Ábalos fue después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. La verdad que, en fin, eso hasta he tenido suerte, ¿no? No se reunió con Ábalos y tampoco conocía al señor Aldama apenas. Fui con él en un avión, hora y cuarto, ni me acuerdo de que hablé con él, no le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él, cero. Y ya. Creo que con esto quedan ustedes más o menos informados de lo fundamental de la declaración de Zapatero, que se resume diciendo todo lo que se ha publicado es falso, soy inocente de toda inocencia y aquí paz y después gloria. Bueno, esto es lo más relevante desde mi punto de vista en el panorama informativo de hoy. Es verdad que han pasado más cosas. Por ejemplo, puestos a encontrar, digamos, motivos de sospecha en la actuación de algún departamento ministerial, hoy no deja de ser llamativo que la Guardia Civil haya desvelado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha encontrado irregularidades en la documentación relativa a la inspección de las vías. Y esto pues tiene especial relevancia porque ya saben ustedes que en días anteriores se ha publicado que efectivamente Adif retiró de las vías que estaban siendo investigadas algunos elementos sin avisar previamente al juez y a la Guardia Civil. Hoy el ministro Puente ha estado en un desayuno informativo y ha tenido que dar respuestas a estas inquietudes. ¿Qué ha dicho Luis Colom? Óscar Puente se aboga en las contradicciones y ha explicado que si Adif retiró las pruebas que la Guardia Civil denunció la semana pasada fue porque ellos tienen también que hacer un informe sobre lo ocurrido que posteriormente se entrega a la justicia. Además, Puente asegura que esas pruebas las descartó el Instituto Armado por no tener relevancia en sus investigaciones. ¿Qué es lo que hace Adif? Adif levanta un plano, caracteriza las muestras que recoge, las documenta, las fotografía y se las lleva a la base de Hornachuelos. ¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación, en la medida en que ni Guardia Civil ni CIAF las han considerado necesarias. El ministro también ha dejado claro que nunca ha contemplado dimitir para asumir así responsabilidades políticas porque afirma que ya las ha asumido poniéndose al frente de la gestión de los accidentes de Adamuz y de Yélida, donde fallecieron 46 personas entre los dos sucesos. Bueno, y en la crónica política, ¿qué les cuento? Pues fíjense, una de las cosas que a mí más me han llamado la atención esta mañana es una encuesta que he leído en el diario El Español a propósito de la intención de voto en Castilla y León, que saben ustedes que son las próximas elecciones que se van a producir la semana que viene, a finales de la semana que viene. Es curioso porque estamos en plena campaña electoral y apenas esto está despertando titulares. Hasta ahora conocíamos dos encuestas que se habían publicado, una de un instituto privado, de Sigma 2, y otra de un instituto público, como es el señor Tezanos, el CIS. Y las dos coincidían en un par de aspectos. Las dos, y esto es lo que a mí me llamaba la atención cuando las conocí. El primero es que el Partido Socialista no iba a descender demasiado, es decir, que no iba a tener una debacle electoral como la que se había registrado en Extremadura y en Aragón, y la segunda, tal vez incluso más relevante, que Vox en esas elecciones de Castilla y León iba a tener un retroceso, es decir, que no solo no iba a consolidar esa tendencia de ascenso, sino que además iba a dar un pequeño paso atrás. Eran algunas coincidencias, insisto, que a mí me parecían muy llamativas en lo que se había publicado hasta ahora. Y entonces llega hoy la encuesta de Sociométrica para El Español. ¿Y qué dice Sociométrica? Pues algo completamente distinto a lo que nos habían publicado o lo que nos habían dicho estas dos encuestas previas. Lo primero que nos dice es que el Partido Socialista va a retroceder bastante más de lo que se decía. Tuvo en las últimas elecciones el 30% de los votos y ahora tendrá el 27,3%, es decir, que va a bajar casi 3 puntos y se va a acercar al peor registro, no lo va a superar, pero se va a acercar al peor registro electoral de Castilla y León en unas elecciones autonómicas. Que el Partido Popular va a crecer, que el Partido Popular no solo no va a crecer, sino que va a bajar un poquito, es verdad que solo 2 décimas, pero es bajar. Tuvo el 31,4 y según esta encuesta tendría el 31,6, y lo más llamativo, que Vox no solo no va a retroceder, sino que va a seguir subiendo. Es más,
que va a ser Castilla y León el primer territorio donde Vox supere la frontera del 20%, que es lo que se había planteado originalmente el señor Abascal. Entonces, vamos a ver, se publicarán más. Ya saben ustedes que el lunes de la semana que viene, si no me falla la memoria, será el último día en el que se pueden publicar encuestas, y me imagino que habrá 3 o 4, y veremos cómo se consolida. Pero quiero llamar la atención sobre el pronóstico tan divergente de la encuesta que hoy publica el diario El Español. En medio, insisto, de un silencio bastante sospechoso. Estamos en plena campaña, pero nadie habla de las elecciones de Castilla y León, para desgracia de Esmeralda Ruiz, finalmente recuperada para el mundo de los sanos, que no entiende por qué una campaña electoral no paraliza la actividad del mundo entero y todo el mundo se vuelca a seguir los detalles. Solo he encontrado, por congraciarme con ella y por darle un poco de felicidad, unas declaraciones bastante, de carril del señor Abascal. ¿Y qué ha dicho el señor Abascal de Castilla y León? Esto. El Partido Socialista no va a tener capacidad de llegar a un pacto con nadie, salvo que llegue a un pacto con el Partido Popular. Pero no hay ningún tipo de riesgo de que la izquierda gobierne en Castilla y León, y por lo tanto me sorprende escucharle al señor Feijóo esas apelaciones tan viejas y que han funcionado tan poco al voto útil para pedir que el voto se concentre en el Partido Popular. Bueno, es lunes, es día 2 de marzo de 2026. Vamos ahora sí, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, Libertad Digital publica una nueva información relevante sobre la salud del presidente del Gobierno. Moncloa incrementa hasta los 3 millones el presupuesto para la atención sanitaria de Pedro Sánchez en los próximos 22 meses. Es un 50% más de lo presupuestado respecto al anterior convenio, pese a que desde el Gobierno se desmiente, y lo ha hecho el propio Pedro Sánchez, que padezca una enfermedad cardíaca. La información, de nuevo, debidamente contrastada, es de Miguel Ángel Pérez. Tenemos que pagar más por su salud, pero no podemos preguntar por su salud, acaba de escribir en X como reacción a esta noticia la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, poco después de que esta mañana el responsable de transportes, Óscar Puente, a preguntas de este medio de Libertad Digital y también en su condición de ministro, haya vuelto a insultar a esta casa. Por comunicar, uno no es necesariamente un medio de comunicación. Quien hace del bulo, de la mentira, de la intoxicación y de la difamación su moneda de cambio habitual, creo que llamarle medio de comunicación es un exceso. El juez Peinado confirma que ha recibido los correos electrónicos que solicitó a Begoña Gómez desde julio de 2018 y ha pedido a la UCO que los analice y que realice un informe. Son los correos que la mujer del presidente del Gobierno recibió y envió a través de su cuenta corporativa en Moncloa, de modo que ahora el magistrado podrá avanzar en su investigación. Esos correos Peinado los ha entregado a la UCO en un pendrive y, a la espera de las conclusiones, la unidad de almacenamiento original se va a mantener dentro de un sobre cerrado en el sumario del procedimiento que se sigue también contra su asesora en el Gobierno, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La fontanera socialista Leire Díez le ha pedido al juez Santiago Pedraz que no se difundan sus conversaciones o correos ajenos a la causa que investiga su participación en la trama dedicada al amaño de contratos. Lo que trata de proteger Leire Díez son charlas personales que fueron incautadas en todo ese material que se obtuvo en los registros practicados hace 2 meses. Y lo interesante de su petición, de la fontanera socialista, es que justo en este preciso momento la Guardia Civil está ya en pleno volcado de los mensajes intercambiados entre los cabecillas de esta trama de los amaños. De momento las actuaciones se mantienen bajo secreto, no se ha adoptado ninguna decisión sobre el material. Al parecer la cosa va de semanas. La Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, por acoso sexual. Tomé todavía es diputado provincial, su partido no le ha obligado a dejar el acta y todavía es alcalde de Monforte, pero el pasado 10 de diciembre dejó su puesto en la Diputación, dijo él que para defender su inocencia y no perjudicar al partido. Recuerden que la denuncia interpuesta por los canales internos del partido se refiere a unos hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre del 2025. Bueno, ahora la Fiscalía Provincial de Lugo considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. Por este motivo, el Ministerio Público ha decidido querellarse contra Tomé.
Y a finales de esta semana está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, haga público el nombre del nuevo DAO de la Policía Nacional. Lo último que sabemos sobre el escándalo sexual del ex DAO de José Ángel González es lo que le contó el abogado de la víctima a Libertad Digital, que ya son 4 las mujeres que se han puesto en contacto con el letrado para denunciar acoso o abusos. Cuentan hoy algunos diarios que en estas horas previas a la designación del nuevo número 2 de la policía se ha desatado una disputa entre comisarios principales que anhelan desesperadamente ocupar la vacante. Muchos lo ansían, mientras sigue siendo clamoroso, y aquí lo vamos a seguir denunciando, el silencio del director general del Cuerpo, Francisco Pardo, que continúa escondido en mitad del escándalo y solo sabemos por fuentes de su entorno, que hoy, por ejemplo, han hablado con La Vanguardia, que él no está pensando en dimitir, que por unos cuantos garbanzos negros, y esto es textual, su proyecto está dando frutos y que esos frutos son las mejoras en las condiciones profesionales y salariales, de las que Pardo presume en el Cuerpo de Policía y que es precisamente de lo que se vienen años atrás quejando los agentes de policía. Y lo recordabas, Luis, la primera semana esta ya de campaña en Castilla y León, y también es semana de alto voltaje en Extremadura, porque mañana arranca el pleno de investidura de María Guardiola y hasta ahora PP y Vox siguen sin acuerdo. Hoy en Vox han dicho que aunque el tiempo corre, tampoco hay que precipitarse. Lo ha dicho el líder del partido, Santiago Abascal, que insiste en que la prioridad es un acuerdo sólido. Yo sí quiero decir que nuestra voluntad es de acuerdo. Yo estoy empeñado en ofrecer una alternativa, en ofrecerla en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Sé que eso no va a ser fácil porque nosotros tuvimos que abandonar los gobiernos regionales por una decisión del señor Feijóo, que nos engañó y que se comprometió a trabajar con el gobierno de España en el reparto de la inmigración ilegal y por lo tanto de la ruina y de la inseguridad. Si el Partido Popular está dispuesto a rectificar ese tipo de cosas, yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo. El PP va a apurar hasta el último momento, no parece que vaya a haber sorpresas mañana. La vicesecretaria del partido a nivel nacional, que es Carmen Funes, ha tratado de dejar hoy su propio espacio de aquella manera a la propia Guardiola. Trabajando hasta el último momento para intentar darle a los extremeños y a las aragoneses el gobierno que nos han pedido. Todo lo que no sea eso, no vamos a estar. Y además con un planteamiento, una hoja de ruta que hicimos pública la semana pasada y en la que nos mantenemos. Y el papel que hemos estado jugando, pues mire, ha sido de acompañamiento. Nosotros no vamos a dirigir esas negociaciones y mire, nosotros sí estamos esperanzados. Aragón también tiene una cita importante mañana, se constituyen las nuevas Cortes, pero aquí todo apunta a que será más factible el acuerdo porque las relaciones con Jorge Azcón son mejores.